la síntesis lo que trata de abarcar todo el periodo de evolución Homo, ¿sí? Dejemos, vamos a ver que nuestros amigos Australopithecus son anteriores, pero la evolución Homo es la que en definitiva nos interesaba más. Acá repasando un poco el tema de los cuadros de la evolución de las distintas edades geológicas y las eras geológicas para reubicarnos en qué momento es que se da la evolución de los primates y la aparición de los primeros homos, ¿sí? Entonces estamos hablando de esto, el periodo Cenozoico, y dentro de él es la etapa más reciente de esa edad, la edad cuaternaria. Bien, dentro entonces del Cenozoico, en el cuaternario, acá estamos hablando de unos 2,5 millones de años, que es donde empieza este repaso histórico que estábamos haciendo con la evolución, la cadena evolutiva. Aquí está la colección de nuestros amigos Australopithecus, ¿sí? Donde vamos a verlos en orden, es decir, las imágenes, es la síntesis de lo que yo presenté en su momento. Anamensis es el más antiguo de ellos, que data de unos 4,1 millones de años, que es la primera imagen que se ve aquí. Eh, Evidentemente encontramos morfológicamente muchos parecidos entre estas distintas especies, ¿verdad? Sí, Pero evidentemente también tuvieron sus diferencias en cuanto a los indicios evolutivos, digamos, el desarrollo, digamos, de ciertos hábitos gregarios que fueron diferenciándolos y los lugares de habitación de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces les decía, Anamensis es este primero, Afarensis es el que está de pie allí, la imagen que aparece de pie, el Varegasali es este primero de abajo, debajo del texto. Luego mm, viene el Geniatropus Playtops, que el Playtops significaba, recuerden, era el tema del rostro aplastado, ¿sí? sí, También muy posible de confundir este Playtops y el que está al lado, que es el Gary, con los Paranthropus, es decir, que son la variante robustus de los Australopithecus, es decir, los que tenían una masa corporal mayor, evidentemente tenían más fortaleza muscular, y habían otros que eran más gráciles, un poco más delgados, de menor porte físico, ¿sí? Entonces tenemos el Gary, el Africanus, ahí donde aparecía el niño de Tauf, el Australopithecus sediva y finalmente el que está en la parte inferior es el de Giremeda. Pero estamos viendo que el periodo que abarcaron todos estos, los individuos de esta especie, comprenden ese periodo que va desde los 4,2 aproximadamente hasta los 2,5 millones de años. Entonces, digamos que la dimensión temporal que abarcó todo el desarrollo de esta especie es sumamente prolongado en el tiempo, para que nos demos una idea de cómo fueron dándose lentamente los procesos evolutivos que llevaron a muchos de ellos a ir abandonando las costumbres arborícolas y de trepar para empezar a desarrollar la bipedestación con las dificultades obvias que iba teniendo, es decir, la bipedestación, el desplazamiento en sus dos extremidades inferiores fue cambiando progresivamente a lo largo del tiempo, y este movimiento basculante, más simiesco, digamos, fue abandonándose progresivamente para desarrollar una postura más erguida y para que, digamos, si bien todavía tenían habilidades para trepar y las muestras de sus extremidades así lo demuestran, esto, digamos, lo fueron abandonando progresivamente y eso significó que sus hábitos de vida también fueron abandonando digamos, la vida arborícola que tenían algunos de ellos.
Bien, acá es donde encontramos con el Paranthropus, que eh, acá había alguna serie de controversias en los investigadores, porque el Paranthropus, si bien algunos encontraron características diferenciales de este género, muchos lo emparentaban o decían que era nada más que un restos de Australopithecus robustus, como los que veíamos en la diapositiva anterior, como el Gary, por ejemplo. Si bien dentro de el género se pudieron diferenciar estas tres especies, la boisei, la robustus y la Aeotypicus. Em, la verdad es que, digamos, Paranthropus aparentemente por sus características físicas y sus hábitos, se aproximaba mucho más a los Australopithecus que a los Homo que iban a surgir con posterioridad. Y aquí ya lo tenemos al Homo habilis, que es el primer integrante de esta especie Homo, ¿sí? Y como ven ahí, el periodo en el que podemos ubicarlo al Homo habilis va de los 2,3 a 1,5 millones de años. Como en todos los casos anteriores, los restos fueron encontrados en África, lo que reafirma a África como el origen del género, ¿verdad? De la especie digamos, que posteriormente iba a dar como resultado evolutivamente al hombre moderno, ¿no? Morfológicamente moderno. Bien. En el Pleistoceno inferior y medio, entonces se da la aparición del Homo erectus. Estamos hablando de 2 millones de años, y las investigaciones más recientes hacían esta diferenciación. El Homo erectus genérico que se planteó en algún momento evoluciona hacia digamos, estas variantes dentro del árbol filogenético. El Homo ergaster, que quedó, digamos, localizado en los restos encontrados, los fósiles encontrados, fundamentalmente en el territorio africano. El Erectus, que era el genérico utilizado con anterioridad, se deja ahora limitado a los ejemplares que aparecen en el continente asiático. Y para los europeos, evidentemente todos tienen trazas comunes, ¿verdad? Estos son todos erectus que en un momento migraron de África hacia las otras masas continentales. El Heidelbergensis es el que típicamente es el ejemplar europeo. Bien, bueno, y ahí los tenemos. Entonces, el Ergaster es el primero que aparece acá arriba, la imagen. El Homo georgicus, que es en lo que sería el territorio actual de la ex República Soviética Georgia. Eh, Son también estos, los homínidos, digamos, de este grupo son bastante primitivos, ¿no? Eh, pero, digamos, se los encuadra dentro del grupo este que fue diferenciado de Homo ergaster, Homo erectus y los heidelbergensis. Eh, Fíjense que el periodo que fueron abarcando cada uno de ellos, estamos hablando todavía de millones de años, Ujú, que dieron lugar luego a la aparición del Heidelbergensis en Europa, como el individuo típico del poblamiento europeo, que ya estamos hablando de cientos de miles de años, ¿no? De 600.000 a 200.000, y ya estamos ubicados en la era geológica del Pleistoceno medio, todavía coincidiendo con las últimas glaciaciones, ¿verdad? Bien. El Neanderthalensis, que es digamos que esto hubo que remontar muchos prejuicios respecto de el Homo neanderthalensis por las diferentes interpretaciones que se hicieron respecto de qué lugar ocupaba en la vinculación con el hombre moderno y demás, y que fue durante mucho tiempo puesto en una condición de inferioridad frente a los ejemplares encontrados en Cromañón, cuando en realidad luego
Cromañón tampoco fueron, digamos, las últimas investigaciones indican que Cromañón no podía tampoco distinguirse como una especie de mucha preeminencia, ¿verdad? Eh, Convivieron con el Homo sapiens durante un periodo prolongado de tiempo, estamos hablando de 10.000 años. Todos están situados, fíjense, entre los 127.000 antes de nuestra era y los 30.000 en los que ya se da el proceso de extinción por asimilación también de la especie, ¿no? Como hemos dicho, buena parte de la genética del neanderthalensis todavía sobrevive en nosotros, una pequeña porcentaje de nuestro ADN todavía registra eh, los rastros de los neanderthalensis y evidentemente hubo un proceso de cruzamiento con el Homo sapiens y las interacciones, digamos, obviamente el Homo sapiens prevaleció por lo que hablábamos en su momento, que el desarrollo tecnológico fue superior, lo que le permitió tener una mejor respuesta ante las condiciones climáticas cambiantes, los requerimientos alimenticios y demás, tuvieron mucho que ver con esto de las herramientas que fueron desarrolladas por cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, acá empezamos a encontrar algunos rasgos que tienen que ver ya con comportamientos sociales que después se fueron profundizando, que en definitiva son los que hacen la diferencia. Si bien estructuralmente en la corporalidad de estos primeros homos no existen diferencias radicales con el hombre moderno, sí el tema de los comportamientos sociales que fueron los que en definitiva terminaron diferenciándolos claramente del hombre moderno. Pero acá ya empiezan a aparecer algunos rasgos, ¿no? Hay serios indicios de que desarrollaron algún tipo de cultura simbólica asociado con los enterratorios, con la ornamentación corporal y que es muy probable que hayan desarrollado algún tipo de lenguaje sonoro, además del típicamente gestual, que era el utilizado por los homos más primitivos e incluso por los australopithecus, ¿verdad? Digamos, las posibilidades de comunicación evidentemente se limitaban a unas cuestiones gestuales, posturales, gestos de su rostro, que acá es muy probable que fueran acompañados por un lenguaje sonoro. Bueno, finalmente aparece el Homo sapiens, nuestro antecesor más próximo, ¿no? Acá dice que son casi 200.000 años en África, pero hay algunos autores que señalan que se encuentran rastros más antiguos en Oriente Medio, ¿sí? De alrededor de 310.000 años de antigüedad, la datación de los Homo sapiens. Eh, los sapiens arcaicos, estos que estamos viendo en la imagen, con el Homo sapiens actual, que tiene la estructura corporal, digamos, del hombre moderno, antropológicamente moderno, quiero decir, ¿no? No tienen tanto que ver con esto de la estructura corporal, sino más vale con el comportamiento, ¿no? Entonces, que, como aquí dice, el comportamiento moderno, que nosotros podemos identificar con más claridad, tiene que ver con el funcionamiento cerebral de estos individuos, ¿sí? Eh, Fueron desarrollando, gracias a ello, patrones de conducta que tenían cada vez una mayor complejidad, que lo podían ver en distintas actividades que desarrollaban. Fundamentalmente los vestigios que han quedado tienen que ver justamente con los lugares de asentamiento, la elaboración de herramientas y útiles que fueran prácticos para la vida cotidiana y evidentemente también requirieron una mejor, digamos, un mejor enfoque para la utilización de los recursos, ¿sí? Los recursos que le proveía la naturaleza para sus diversas actividades, evidentemente requerían un proceso de aproximación, de análisis, de elaboración muy superior al que habían tenido las especies anteriores. De esa forma, en estos Homo sapiens ya se pueden ver manifestaciones artísticas que no tienen, algunos dicen era el arte por el arte mismo, ya que se los encontraba en lugares
que, por ejemplo, manifestaciones artísticas en cuevas un poco, digamos, remotas, ocultas y todo lo demás, que no era para digamos, no era para hacer una apreciación continua del arte, sino que requería un esfuerzo importante encontrar esas manifestaciones. Y lo que aparentemente querían dejar plasmado era justamente el registro de sus actividades, de la vida cotidiana, de las cuestiones que los caracterizaron como grupos sociales y en las actividades que tenían que ver con la casa, con la elaboración de herramientas y demás. Y es allí donde también en estas manifestaciones artísticas es donde se pueden deducir algunos de los comportamientos de estos individuos. También de allí sale el tema este del que además de ocuparse, digamos, de la cacería y la recolección, también en estas representaciones se puede ver en la confrontación o el enfrentamiento entre grupos humanos diferenciados. Bueno, y acá está la síntesis del proceso evolutivo en una forma bastante lineal y reducida, ¿no? Pero quise dejar plasmado en esta secuencia cómo se fueron dando, ¿no? Habilis, Ergaster, Georgicus, el Heidelbergensis, Neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿eh? Y acá está la secuencia temporal arriba que le escupo a cada uno de estos grupos de individuos, ¿sí? Entonces acá tenemos la síntesis desde los 2,3 aproximadamente millones de años atrás hasta los 200.000 o 300.000 años, según distintas fuentes, en las que ya aparecen los Homo sapiens, los más próximos al hombre moderno, al desarrollo del hombre moderno. Bien, ahí hemos quedado. Excelente, Carlos. Buenísimo. Gracias, Bueno, gracias, muy bien. Carlos. Muy buena. Sí. Gracias, Carlos. Muy buena. Me Bien, en encantó. esta poca diapositiva lo que traté de hacer es, bueno, hacer una síntesis de todas las presentaciones anteriores para que quedara como integrado todo el recorrido que habíamos ido haciendo, ya que es bastante complejo, ¿no? Porque en todos los casos el esfuerzo de hacer una síntesis implica dejar una cantidad importante de datos y de información fuera de las presentaciones. Mm, En- Como lo que pretendemos es una localización temporal de cada una de nuestras investigaciones, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de 310.000 o 200.000 años de la aparición del Sapiens y estamos investigando culturas que tienen 5.000 o 5.500 años de antigüedad. Es decir, fíjense la proporción de esto, ¿no? Es decir, Sí, cómo es el interín ese que llevó desde la aparición del Sapiens hasta este desarrollo de culturas que dejaron fuertes improntas, vestigios que han llegado a nuestro tiempo. eh, Tuvo un proceso bastante largo entre una y otro suceso, ¿verdad? Es decir, que en el medio el Homo sapiens fue incorporando estas conductas que tienen que ver con la integración social, el desarrollo de la tecnología, la utilización cada vez más perfeccionada de los recursos, y ya después, digamos, se complejizó, digamos, el asentamiento, la sedentarización también tuvo mucho que ver con estos fenómenos de violencia por ocupación territorial que después se fue replicando en todas las civilizaciones posteriores, ¿no? Cuando yo tenía que tener acceso a recursos, se había logrado hacer un asentamiento sedentario, la competencia por ese territorio, por esos recursos, implicaba confrontación entre distintos grupos humanos. Y así fue como se fueron desarrollando distintas culturas con sus particularidades, con su, digamos, su propio arte, su utilización de recursos y sus necesarias confrontaciones con otras culturas, con otros imperios que ya se fueron, ya digamos, la parte de organización social se fue complejizando cada vez más. Pero todo lo anterior demandó mucho tiempo, digamos, llegar al modelo de organización social, a formas de gobierno, a distribución territorial, a una arquitectura que representara cuestiones
de panteones mitológicos y demás. Llevó mucho, mucho tiempo, ¿no? No sé si lo vemos nosotros en proporción a lo que estamos estudiando, que estamos hablando de 5.500 años atrás, la aparición de la escritura, los registros de estas civilizaciones complejas, llegar a eso al Sapiens le demandó mucho tiempo para transformarse en este hombre moderno que es el que nosotros vemos en las distintas culturas investigadas. Ok, Muy bueno, gracias, Carlos. Muy buena la síntesis, Carlos. muy buena la Gracias, Carlos. síntesis. Me parece que esta línea de tiempo es fantástica. Y esa Sí, explicación última, súper aclaradora. Entonces duraron cerca de 195.000 años migrando. Claro, sí, sí. Sí, las migraciones, bueno, ya lo vimos en alguno anterior, el poblamiento del planeta tiene todavía muchas incógnitas en algún sentido, ¿no es cierto? Pero obviamente digamos, estamos hablando de una línea de tiempo muy, muy extensa, muy extensa. Cambios que nosotros vemos ahora como muy significativos, han demandado miles de años. Imaginen, desarrollar una herramienta llevaba miles de años, miles, cientos de miles de años para apropiarse del uso adecuado de una herramienta que les permitiese acceder a los recursos, mejorar digamos, la provisión de alimentos e incluso defenderse con mayor eficiencia. Ha sido un proceso de prueba y error prolongadísimo. Ni hablar, digamos, del dominio del fuego, ¿no? Que fue un hecho trascendente allí, ¿no? El fuego ¿Cuándo como Y un comenzó el elemento dominio del fundamental. fuego? Perdón. No te escuché, Juan, o si me dijiste algo, no Sí, me, no ¿cuándo re- comenzó el dominio del fuego aproximadamente? Y eso lo presentamos cuando vi el tema de Homo neanderthalensis, eh, parece que fueron los Homo ergaster, aquellos de 1,5 millones de años atrás. La datación, como sabemos bien, para digamos, magnitud de años, es muy, es muy difícil, pero las pruebas más consistentes indican que fueron los ergaster los primeros que lo utilizaron, ¿no? en África, en África. Ergaster son Sí, africanos, sí, sí, en África, exacto. También sí, hay sí. un detalle de genética que se estaba hablando mucho antropológicamente y que es el tema de la EVA mitocondrial. Yo no sé si has escuchado ese concepto. Eh, el- el- la EVA mitocondrial y el Adán mitocondrial, o sea, son cuestiones genéticas de cambios genéticos que se dieron para que surgiera el Homo en el momento allí. En la parte masculina tengo entendido que son como 250.000 años y la femenina 150.000 años. Son los temas genéticos, pues. Entonces, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero ahí dice que hay un cromosoma 47 que está metido en las mitocondrias. O sea, la mitocondria es un organelo de la célula, Sí. uno de los organelos de la célula que tiene que ver con la energía, la producción de energía. Entonces, allí está metido el cromosoma 47. Esa es una cosa bastante reciente, las investigaciones de genética. Entonces, la EVA mitocondrial empezó hace alrededor de 150.000 años, pero el Adán es en el cromosoma Y, es anterior. O sea, es muy interesante ese punto. Pero ya eso es cuestiones más profundas de genética y esas cosas, ¿no? Sí, obvio. Esto es lo que decían en general los investigadores, dicen que en tanto y en cuanto se avance con la investigación genética,
más Sí, cuestiones se van a aclarar que solamente por la vía del conocimiento que es hemos visto ahora, que es el descubrimiento de fósiles, la investigación a exacto. través de deducciones, a través de esto, es decir, esto que decíamos recién, de los fuegos antrópicos, diferenciar un fuego que fue producido por el Homo ergaster en este caso, de uno que fue producido por fenómenos naturales, y bueno, es toda una complejidad. Sí, muy Se debió complicado. investigar el lugar, Mm, digamos, la quema selectiva que había en ese lugar. mm, Bueno, todo ello, digamos, ha tenido mucho que ver con las modificaciones de hábitos, ¿no? El proceso ese de rubefacción que en algún momento mencioné, que cómo se carboniza, digamos, en torno a una hoguera los elementos circundantes, eh, permitieron deducir cuáles habían sido antrópicos y cuáles no. El hecho que se domine el fuego implica esto que comentábamos en algún momento respecto de todas las posibilidades que genera el fuego, en términos alimenticios, de defensa. Eh, hay un tema muy, muy interesante allí de cómo el manejo del fuego fue determinante en términos evolutivos, ¿no? Digo, les permitió inclusive mejorar las posibilidades alimenticias y eso tenía un impacto directo también en la prolongación de la vida de algunos de estos especímenes, ¿no? Porque la cocción de los alimentos implicaba también que ya fueran haciendo frente de alguna manera a las enfermedades vinculadas con la mala conservación de los alimentos de los que disponían, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones imaginen la sorpresa de esos individuos de ver lo que les decía, la deducción en su momento de que se había carbonizado o algún animal muerto, producto de las llamas que había producido un rayo en un arbusto, y ahí a partir de ahí empezar a vincular eso con el uso del fuego, un sí, proceso que demandó por algo, digamos, estamos hablando de estos periodos tan prolongados de millones de años, ¿no? La aceleración actual que tenemos en nuestras sociedades nos impide ver estas cuestiones que fueron producto de un esfuerzo importantísimo de un gran número de generaciones de estos individuos, ¿no? es- Los cambios que hoy se producen y que no son habituales, mirándolo desde esta perspectiva, nos fuerza a tomar una mirada, digamos, que es mucho más di- analítica respecto a estos procesos, ¿no? Como que tenemos que tomar mucho más de proporción de los detalles al analizar estas cifras, al ver estos fenómenos que se fueron produciendo y que dieron lugar a este proceso evolutivo, ¿no? Correcto. Fíjate que más o menos si hablamos de que las primeras civilizaciones surgen 5.500 años aproximadamente, estaríamos hablando que más o menos estamos a 8.000 años de historia. Desde ese primer momento han transcurrido 8.000 años, Sí, donde se supone que puede existir una gran crisis de civilización y comenzar el surgimiento de un nuevo fenómeno. Imagínate en 8.000 años, ¿cómo será el nuevo proceso? Y la velocidad que va a tomarse va a ser súper rápida. sí, sí. sí, sí, la aceleración de los tiempos es algo notorio en nuestra época. Bueno, siguió nació en la montaña la primera civilización planetaria, ¿no? En el 99. Ya eso es un hecho, es la primera en donde el planeta está conectado completamente, que antes eran separadas civilizaciones. Pero fíjate que fantástico esa línea de tiempo porque para la próxima, fíjate que para la próxima charla uno puede ir explicando eso. Entonces Mm, explica África, da una línea de tiempo, va ubicando.
va utilizando los eventos de estudio. Muy, muy bueno. Claro. Sí, obvio. O sea, cuando hablamos de África como la tierra del origen, el continente del origen, no estamos hablando solamente de los egipcios. Tenemos que remontarnos mucho más atrás, ¿no? Mucho más atrás. Sí. Sí, es Bueno, complejo porque no tenemos registro, no hay forma de conocer. claro, pero bueno, esto que creo que nos enriquece la Muy bueno. perspectiva, ¿no? Cuando estamos vinculando nuestros estudios, decimos cómo se llegó a estas civilizaciones, las mesopotámicas, la China, digamos, la India, Egipto, Asirio. suficientemente antiguos, muy Mm. antiguos, pero desproporcionadamente menores a todo el proceso que llevó la evolución, ¿no? ¿En qué momento comenta Silo que surge más o menos la conciencia? ¿Cómo? Perdón, ¿En qué justo. momento dice Silo que surge el fenómeno de la conciencia? Y evidentemente con estos últimos, digamos, que estuvimos viendo, el Sapiens y los procesos, estos comportamientos, las conexiones neuronales, la cuestión simbólica, ¿no? Es decir, cuando ya dejamos el pensamiento concreto para hacer abstracciones, para las representaciones artísticas y demás, van dando lugar a este desarrollo cognitivo de la especie. Y creo que también este es un proceso muy, muy, muy prolongado, ¿no? Pero que obviamente las cuestiones comportamentales son las que vienen a diferenciar a estos hombres modernos de los primitivos. ¿Tienes datos de cuándo más o menos, cuál es la primera representación artística o simbólica de estos homos? Y fue de las que hay registro son de los neandertalenses y de los primeros sapiens, Estamos hablando de 200.000 años, 200.000 años, entre 130.000 y 200.000 años. cuando surge el Homo sapiens. Exactamente. Ahí surge el Sí, sí. primer momento. Así que ahí tenemos las primeras representaciones artísticas que luego, bueno, fueron dando cuenta sistemáticamente o sea, el registro previo a la escritura fueron estas representaciones, estas cuestiones pictóricas en muros y demás. Ahí el tema de la posición del pulgar juega un papel muy importante en el desarrollo de Se la escucha corteza bien, cerebral. Efre, se escucha bien. Digo que Ahora sí. de la posición del pulgar es muy importante para el desarrollo de la corteza cerebral, la parte menos primitiva, es la más moderno del cerebro, ¿no? Lo más reciente, la corteza. Sí, las dos cosas que fueron más incidentes fueron esto, la oposición del pulgar, ¿sí? La Ujú, oposición respecto a los ujú, otros, y la postura erguida, el desarrollo de la columna, digamos, en vinculación con ujú, el cerebro, tuvo mucho que fueron, digamos, las dos cuestiones más significativas en términos evolutivos de esto, de los procesos cada vez más complejos cerebrales, ¿no? No solo el volumen del cerebro, sino también estas cuestiones morfológicas, ¿no? La posición erguida implicó un cambio posicional de la columna y esto ujú. supuso también un caminar menos basculante, la posibilidad de desarrollar otras herramientas, de moverse en un entorno de otra manera mucho más eficiente y aparentemente también mejorar el tema de las conexiones neuronales producto de estos cambios morfológicos también. Sí, interesante.
Y ese tema de la intención evolutiva que está detrás de los procesos históricos y todo eso de la que habla Silo también es muy interesante porque hay algo, él lo que hace es que dice como que hay una intención profunda, muy adentro, ¿no? Muy, muy profundo que va determinando los procesos hacia dónde vamos, ¿no? La línea evolutiva hacia dónde vamos. Como que hay algo. Y él lo menciona y hace la comparación con la película de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Cuando está el monolito ese, que yo no sé si ustedes han visto la película, Sí, el monolito es simbólicamente esa intención, ¿no? Es interesante ese punto. O sí, sea, sí, como que hay algo que no, que es más allá, ¿no? Que bueno, de lo que nosotros hablamos, ¿no? Es una cosa más profunda, sí, sí, las interesante. anticipaciones que hicieron algunos autores de ciencia ficción en ese sentido son muy, muy interesantes, como el caso de Arthur Clarke con esto. Mm. El libro. Hay un libro que es muy interesante de Clarke, si tienen oportunidad de leerlo, que cita con Rama, es muy, es realmente muy, muy interesante con esto del el contacto evolutivo, ya pensándolo en términos de fuera del planeta Ajá. Y la novela de Carl Sagan, Contacto, muy interesante también. también. Sí, bien. Bueno, gentes, eh, y ahora que Elon Musk nos va a traer de vuelta rápidamente de cualquier viaje por ahí dando vuelta, Sí, mejor aún. vieron el cohete, cómo se, Joder, cómo se met- recuperó cómo regresó. Muy el interesante. propulsor, ¿no? Queridos Impresionante, impresionante. amigos, entonces hoy hicimos un taller fantástico que fue, esta es la síntesis del origen del hombre, así lo podríamos llamar, Carlos. Sí, sí, es una intento de síntesis evolutiva, digamos, para decirlo Ok, de alguna manera. entonces estaremos presentándolos muy pronto en nuestro canal para cualificación de nuestros futuros miembros plenos. Muchas gracias, Carlos, y a Muchas todos. gracias, Carlos. Gracias.